Como saben, estamos hoy aquí con el objetivo de atender la llamada que hace el Gobierno con respecto a el aumento del salario mínimo interprofesional para el año 2021. En principio esperábamos una propuesta por parte del Gobierno, pero entendemos el planteamiento que se hace por parte del Gobierno de que la reunión se convierta en una mesa más del diálogo social, o permítanme, una mesa más de concertación social, y desde esa perspectiva de lo que se trata es de que cada uno de los componentes de la mesa presente alternativas para confluir o buscar el equilibrio mayor posible para que el Gobierno pueda fijar ese salario mínimo interprofesional para el año 2021. Nos ha parecido muy acertado que se establezca dentro del diálogo social, ese era el planteamiento que estábamos exigiendo hace unos días. Desde esa perspectiva hemos planteado una propuesta desde el planteamiento de la Unión General de Trabajadores en la mesa de concertación. En principio, cuando hablamos del salario mínimo interprofesional y a quién favorece y hacia quién va destinado o quiénes son los destinatarios, son las personas que están en la mayor dificultad en nuestro país, en las peores condiciones desde el punto de vista salarial y en la que hay que ir dignificando un salario o el salario mínimo interprofesional se tiene que ir dignificando de tal forma que se pueda vivir con ese salario mínimo interprofesional. En esa línea hemos planteado desde UGT que el salario mínimo para el año 2021 se tiene que situar alrededor de los 1.000 euros. Supone aproximadamente una subida del 5%. ¿Por qué hacemos la propuesta? Bueno, es una propuesta en la que entendemos que se relaciona con los compromisos que tiene el Gobierno para toda la legislatura. Entendemos que subir paulatinamente hacia el objetivo de los 1.100 euros significa dar saltos no pequeños, sino dar saltos que sean cuantitativos, que no deje para al final una subida muy alta que traiga dificultades y, por lo tanto, pensamos que el salario mínimo a 1.000 euros, primero, lo he dicho al principio, no se puede vivir en este país con un salario digno que esté por debajo de los 1.000 euros. Y ese es un objetivo que nos planteamos. Planteando también en línea con lo que plantea el Gobierno en el contexto de la legislatura. No es una posición cerrada, es una posición que traemos a la mesa para negociar. Hay que tener en cuenta otros elementos también a la hora de la negociación, es decir, cómo se ha desarrollado la negociación colectiva, cómo ha ido evolucionando la negociación colectiva, qué elementos en estos momentos podemos tener y considerar dentro de la negociación colectiva, la media de los salarios, cómo ha ido evolucionando, entre el 1,5% y el 2%, son elementos que tenemos que considerar también a la hora de los márgenes para la negociación con el Gobierno y, por lo tanto, son elementos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también el aumento que se ha producido con respecto a las pensiones, el aumento que también se ha producido por parte del Gobierno con los trabajadores públicos. Es decir, hay elementos que nos permiten decir que hay margen para la negociación. No aceptaríamos de ninguna de las formas que el salario mínimo interprofesional fuera caminando hacia la subida del 0,9%. Desde ese punto de vista, desde luego, no nos podríamos encontrar, pero, como digo, hay márgenes para buscar un encuentro y un compromiso a la hora de la negociación. El aumento del salario mínimo interprofesional afectaría alrededor de 2 millones de personas. La mayoría de esas personas han estado en lo que hemos sufrido todos durante la pandemia, es en los servicios esenciales. La mayoría de las personas, de los hombres y las mujeres que están en esa situación, tenían o tienen una condición salarial ajustada al salario mínimo interprofesional, cuando no a veces, cuando están con el contrato parcial, ese contrato parcial que es uno de los más utilizados en nuestro país, obligatorio, pues tenemos salarios que no superan los 300, los 400 euros. Esa es la realidad
que tenemos que alterar y cambiar. En tanto y cuanto no podamos alterar la reforma laboral que nos conduce a toda esta serie de miserias en nuestro país en cuanto a los salarios, que significa la devaluación salarial que significó la reforma laboral, bueno, el salario mínimo interprofesional tiene que subir, y ha de subir, y queremos y entendemos que ha de subir en línea a lo que de alguna forma también el Gobierno plantea para esta legislatura. También coincide el planteamiento de los 1.000 euros que hacemos hoy en la mesa con el acuerdo de la ANC que tenemos con la patronal. Tenemos un acuerdo de ANC con la patronal que a finales del año 2020 todas las empresas, todos los convenios en este país estarán por encima de los 1.000 euros. O como mínimo estarán en los 1.000 euros. Por lo tanto, los planteamientos de la patronal tienen que ser revisados, en tanto que si llega a un acuerdo en el ANC para que todos los convenios se instalen en los 1.000 euros, ¿dónde están los problemas para que ahora se oponga a que de nuevo el Gobierno aumente el salario mínimo interprofesional? Sea en la medida que hemos dicho o sea en la medida que corresponda en base al equilibrio que seamos capaces de alcanzar. Pero tiene que aumentar el salario y la patronal tiene que tener menos contradicciones. Si en un acuerdo es capaz de llegar a los 1.000 euros, ¿por qué ahora a la hora de hablar del salario mínimo interprofesional tiene esa situación? El impacto de la crisis en los salarios ha sido el mayor en España que en ningún otro país de la Unión Europea. A pesar del escudo social que levantó el Gobierno y con la participación de los interlocutores sociales en una de las grandes medidas como han sido los ERTE para la protección del empleo en nuestro país, y sigue estando ahí y sigue siendo uno de los factores para el mantenimiento del empleo en nuestro país en tanto y cuanto dure el aumento del salario mínimo interprofesional en los últimos 4 años ha sido un aumento tremendo en la medida que no ha supuesto ninguna pérdida de empleo, ha generado empleo, ha generado y ha mejorado la certidumbre de aquellas personas que estaban en la banda baja de los salarios, que estaban en esos niveles salariales tan bajos, y por lo tanto también ha garantizado y ha asegurado a las empresas en cuanto que la realidad les permite funcionar de una forma con normalidad. Se decía hace un momento lo que dice la Carta Social Europea. Cuando la Carta Social Europea habla del aumento al 60% del salario. Bueno, pues ese es el camino que queremos, en el que estamos y en el que vamos a intentar continuar. En el contexto internacional, si hoy observamos qué hace cada uno de los países en ese contexto internacional y vemos como todos los países han aumentado el salario mínimo interprofesional. Bueno, hay uno que lo ha aumentado solamente el 1%, Irlanda. Parece poco, ¿no? Pero si miramos el salario interprofesional que tiene Irlanda, 1.660 euros, bueno, parece que se corresponde con esa realidad que viven en ese país. Quiero decir, si todos los países están introduciendo el elemento del salario mínimo interprofesional como aquel que va a defender esas realidades más complejas y de debilidad salarial que hay en los distintos países, y ese elemento que permite la recuperación del consumo, que permite la recuperación de los trabajadores, ¿por qué en nuestro país aparecen voces que digan que se va a congelar el salario mínimo interprofesional? Desde la perspectiva de UGT y en opinión de UGT, nos alegramos mucho que el Ministerio de Trabajo haya hecho el planteamiento con la claridad meridiana de que no va a congelar el salario mínimo interprofesional. En tanto y cuanto que esa línea es la que se continúe en la mesa de negociación, seguramente buscaremos un punto de equilibrio, un punto de encuentro. Pero si hay alguna situación que vaya en una dirección contraria y vaya en la dirección de congelar el salario mínimo interprofesional en nuestro país, le vamos a repetir al Gobierno día tras día, mes tras mes, hasta que consigamos que el salario mínimo interprofesional suba en nuestro país, porque es lo que corresponde y es lo que de alguna forma debemos a los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país que están en esas condiciones que hemos dicho de precariedad. Hay un elemento importante
cuando empieza a crecer en nuestro país la categoría de trabajadores y trabajadoras pobres, durante todo el episodio que hemos vivido de crisis, uno de los elementos que ha permitido utilizar para hacer frente a esa situación precisamente ha sido esos aumentos salariales, esos aumentos que ha tenido el salario mínimo interprofesional durante los últimos años. Ha hecho de frente para reducir esa situación de trabajadores y trabajadoras pobres. Bueno, le voy a pasar la palabra al compañero Carlos y a partir de ahí a vuestra disposición.